de la República al reportaje del periódico The New York Times y defiende la libertad de los periodistas para informar. Es lo que dice Estados Unidos y Armando, tú tienes la información y los comentarios. Qué gusto escucharte y verte nuevamente enlazados desde la capital estadounidense. Adelante, ¿cómo te va? Buena tarde. Gracias, Pepe. Buenas noches. Efectivamente, me da mucho gusto estar contigo, como siempre. Efectivamente, y esta defensa de Estados Unidos la hizo no desde cualquier lugar, sino desde el podio de prensa de la Casa Blanca, en donde hay que reconocerlo. Karine Jean-Pierre, que es la secretaria de prensa, la portavoz presidencial, hizo este pronunciamiento en contra del hecho de que el presidente de México haya dado a conocer el número de teléfono privado de la periodista del New York Times o de la jefe del buró del New York Times en la Ciudad de México. Esto les pareció un atentado, les pareció que en un país en el que llevamos 169 muertes reconocidas en el mundo entero, este tipo de riesgo para los periodistas no es ningún tipo de ensalzar lo que ocurre con un peligro tan grande. Una de las cuestiones hay que rescatar, Pepe, es la diferencia que hay en 24 horas. Hace 24 horas, el almirante Kirby, también portavoz de la Casa Blanca y del Consejo de Seguridad, defendía toda esta situación diciendo no estamos investigando al presidente de México, no tenemos ningún interés en hacerlo. Y hoy la cuestión da la vuelta y la crítica que se hace el señor presidente de México es bastante directa. Te voy a poner lo que dijo Karine Jean-Pierre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, desde el podio de prensa de la Casa Blanca. Aquí está. Veamos. No he visto eso, pero obviamente no es algo que apoyemos. Creo en la libertad de prensa, obviamente, y es importante que la prensa pueda informar libremente de temas que son importantes para el pueblo estadounidense y de una manera en la que se sientan seguros y protegidos, no acosados o atacados. Esto es algo que obviamente rechazamos. Es algo que nosotros rechazamos. Y esto tiene que ver también por la forma en la que se ven los dos países. Te voy a decir, hay aparentemente una relación muy buena. Los dos presidentes se ríen uno con otro. Pero no hay que ocultar, hay diferencias serias entre México y Estados Unidos. A México le importa tener una buena relación con Estados Unidos, igual que a este país le toca con el nuestro. Pero una cosa son los negocios y otra cosa son las opiniones personales. Y te digo, delante de la prensa y de la prensa destacada en la Casa Blanca, son más de 200 periodistas que hacen la defensa de esta libertad de prensa todos los días. Pues la Casa Blanca tenía que tomar una posición y tomó esa en la que no condena directamente al presidente, pero sí le hace ver que la libertad de prensa y el concepto de libertad de prensa en Estados Unidos es bastante mayor que el que él está expresando. Algo que hice fue ponerme a hablar con gente y a preguntar qué es lo que veían de todo esto. Y algo que les llamó la atención, más que el número de teléfono privado, más que todo eso, fue el pronunciamiento del presidente en cuanto a que la moral presidencial está por encima de la ley. Este tipo de cosas, yo no sé si fue una mala interpretación, si fue la forma expresarla en un momento de agilez y de calor, pero esto hace ver muy mal al presidente de México en Estados Unidos. Entonces te digo, a nivel de administración hay una relación que pasa y que se ve todos los días porque tiene que caminar, porque a los dos países les toca caminar juntos. El Congreso no está en Washington, está afuera. Si estuviera aquí estaríamos escuchando pronunciamientos mucho más serios y mucho más directos de lo que escuchamos hoy de Karine Jean-Pierre, Pepe. Estamos de acuerdo, Armando, en que el presidente de la República tiene todo el derecho de criticar en un momento dado el reportaje publicado por el The New York Times, cuando está basando sus afirmaciones o apuntando, pues, que pueden presumirse irregularidades gravísimas del presidente, de su campaña, de sus allegados, incluso de sus hijos, con base en 3 testimonios que evidentemente son difícilmente corroborables, cierto, y que no necesariamente son verdaderos, cierto. Eso lo puede criticar, puede decir, bueno, ¿cómo es posible que un periódico como el New York Times, que para él es un pasquín, para mí no, creo que para ti tampoco, ¿cómo es posible que un periódico de ese tamaño se atreva a publicar algo que puede resultar calumnioso? Hasta ahí tiene razón el presidente de la República, pero bien decimos de este lado de la frontera, el que se enoja pierde. Y el presidente, más allá de entrar a fondo en una crítica seria sobre el contenido que le afecta efectivamente a él como presidente de los mexicanos, se va a lo personal y en venganza revela los datos de esta corresponsal y le dice, por encima de la ley estoy yo. Y está la defensa de mi familia y está evitar estas calumnias. Así que yo tengo la autoridad moral y la autoridad política para actuar de esa manera. Es ahí donde el presidente de la República pierde piso. Y es lo que le ha generado toda la serie de comentarios, incluido el que acabas de mencionar de Karine Jean-Pierre, la vocera de la Casa Blanca. Una cosa es el contenido y otra cosa es la reacción del presidente, que puede afectar y poner en peligro la vida de una periodista que no está cosida a mano, como él dice, ni mucho menos. En fin, ese es el punto de vista que me gustaba compartir contigo y lo he hecho.
Pepe, acabo de participar hace poco en una rueda de prensa, en una rueda de periodistas. Y en esa rueda de periodistas participaron también a periodistas de Afganistán. Resulta que a nosotros en México nos consideran que vivimos en más peligro los periodistas que hacen este tipo de cobertura directamente acerca del crimen organizado. No yo personalmente, pero esta gente que está ahí directamente. Y se marcaba el hecho de que en México había más peligro para hacer periodismo libre que el que había en Afganistán. Entonces, en este ambiente, los comentarios del presidente, en lugar de encontrarle aliados o de encontrarle gente que favorezca de alguna manera su punto de vista, lo que ha hecho es encontrar exactamente lo contrario. Y una de las cuestiones también hay que reconocer es que el New York Times no lo atacó desde un principio, no se había publicado todavía el reportaje. El New York Times le dio 7 preguntas como cortesía, siguiendo el protocolo de la prensa libre, en el que le das la oportunidad a alguien de quien vas a hablar que se defienda o que ponga su punto de vista para que también aparezca en el reportaje. El presidente, creo que en el calor de la irritación que tuvo no lo entendió y no lo vio. Y entonces este tipo de declaraciones desafortunadas lo único que han hecho es ponerlo a él en una situación no muy agradable delante de los Estados Unidos, un país al que no tiene tantos amigos como podía tener, y en el que las críticas lo han seguido el día de hoy mucho más que gente que entendiera su posición. Ese es el daño más grande se lo ha hecho el propio presidente, con todo el respeto que me merece. Muchas gracias, Armando. Gracias por la información y los comentarios, por supuesto, siempre bienvenidos de tu parte desde Washington. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Misión de los periodistas, a quien le agradezco muchísimo haya aceptado nuestra invitación. Jan, bienvenido. ¿Cómo estás otra vez? Muchísimas gracias. Pues ha sido un día bastante movido, ¿no?, por esta temática. Exacto, es por lo que te hemos invitado para escuchar tu opinión. Creo que le interesa mucho a la gente. Claro. Y lo que yo creo que ocurrió hoy y también ayer fue una escalación de un proceso que ya está en marcha básicamente desde el principio del sexenio. Recordemos que no es la primera vez que el presidente López Obrador está divulgando datos personales de un periodista. Recordemos que no es la primera vez que un funcionario público lo ha hecho. Colegas en Baja California, en Guanajuato, en el Estado de México también han sufrido ese tipo de acciones por parte de gobernadores, por parte de presidentes municipales, y lamentablemente es algo que se está haciendo cada vez más común y por tanto es cada vez más riesgoso para el periodismo libre en este país. Exacto, es lo que te quiero preguntar y comentar, Jan Hodgson. Está poniéndose en peligro la integridad, en este caso, de la periodista Natalie Kittreth, como ha ocurrido con otros periodistas mexicanos a los cuales el presidente, por supuesto, ha actuado no solamente censurando sus críticas, en fin, sino incluso divulgando datos, como por ejemplo fue el caso de algún periodista cuando divulgó el salario que percibe, etcétera. Así es. Lo que pasa es que nosotros, cuando estamos analizando las amenazas y las intimidaciones que llegan a periodistas en todo el país, no importa si son extranjeros o si son mexicanos, la gran mayoría de ese tipo de amenazas llega por vía de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, como Facebook Messenger. Entonces, el tener acceso a los datos del equipo de comunicación personal de un periodista, no importa si es de trabajo o si es personal, genera inmediatamente un riesgo, porque periodistas que están tratando temas de tanta trascendencia y de tanta sensibilidad como, por ejemplo, es el tema del artículo del New York Times que se publicó, obviamente requiere un cierto nivel de tranquilidad y seguridad para saber que no va a haber una constante oleada de mensajes hacia ellos. Entonces, en este sentido, lo que hizo el presidente fue definitivamente ponerle en riesgo a la periodista Natalia Kittreth, precisamente porque él sabe que lo que él dice en la mañanera tiene muchísima trascendencia, hay muchísima gente viendo esa mañanera, no hay forma de controlar todas las reacciones que van a llegar por este tema. Entonces el riesgo ahí está presente, y eso sin ni siquiera tocar el tema de la violación de las normas en materia de privacidad y protección de datos que existen en México. Jan, te agradecemos muchísimo el haber colaborado con nosotros, con tu comentario tan atinado y acertado y por supuesto sobre todo oportuno. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Jan Albert Hodgson, representante para México del Comité para la Protección de los Periodistas. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Pepe Cárdenas dice que Estados Unidos rechaza las críticas realizadas por el presidente AMLO al reportaje del periódico The New York Times. Dice Guzmán que la Casa Blanca tomó una posición y le hace saber al presidente AMLO que el concepto de libertad de prensa en Estados Unidos es bastante mayor que el que expresa el presidente AMLO. El pronunciamiento lo hizo la vocera presidencial en contra del hecho de que el presidente de México haya dado con
conocer el número de teléfono privado de la periodista del New York Times en la Ciudad de México. Dice el Chayotero Cárdenas, amigos, que ya sabemos que apoya a la derecha, que el presidente AMLO tomó este asunto personal y se equivocó y perdió el piso y pone en riesgo la seguridad de la periodista, y no conforme también entrevistó al periodista Hosten y empezó a darle por su lado y a echarle tierra al presidente AMLO. Dice Hosten que no es la primera vez que el presidente AMLO divulga datos personales de una periodista y que es peligroso para el periodismo libre, y Cárdenas le hace segunda, ambos cortados con la misma tijera, amigos, a tirarle con todo al presidente de México. Dice Cárdenas también, amigos, que el presidente AMLO divulgó el salario de Lord Montajes. ¿Cómo ven, amigos? Estos periodistas creen que pueden acusar y levantar falsos, que tienen derecho a criticar y atacar sin que nadie les diga ni una palabra. Son mamadas esas, dijo el presidente AMLO. Al pendiente del próximo video, amigos. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.